Ciudades Invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. El diputado por Soriano, Enzo Malán, ha venido denunciando la situación de faltante de medicamentos en el departamento. Esta es una situación que ustedes saben, se han lamentablemente acostumbrado a recibir este tipo de noticias en distintos puntos del país. Es una situación que está atravesando todo este servicio de salud pública en general, pero bueno, en este caso queremos conocer, como siempre hacemos en Ciudades Invisibles, para estar más en contacto con la realidad de los distintos puntos del territorio, en detalle lo que está ocurriendo también en Soriano. Por eso ya lo recibimos aquí en Ciudades Invisibles. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué Buenos tal? días, Víctor. Muy agradecido por esta entrevista. Sin duda un saludo a ustedes y a toda la audiencia de Radio Fénix. Muchas gracias, diputado. Hace muy poco tiempo decía usted, ante la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de APSE en la Cámara, que había un abismo entre lo que dicen y lo que pasa, que se construye un discurso y se genera la expectativa en la gente, y sin ver la cantidad de problemas que hay en Soriano, y no ha habido soluciones. Usted es diputado por Soriano del Frente Amplio, pero esto está sucediendo en todo el país. El otro día también recibíamos noticias de que en Rivera no había una medicación tan básica como es la metformina para los diabéticos. Y usted sí hizo un raconto de las situaciones del Hospital de Mercedes, del Hospital de Dolores. Esto es una situación muy grave que no estaba sucediendo e incluso fue admitida en la Cámara. Sí, el tema es ese doble discurso, lo que se dice por un lado y después en la realidad, en la práctica, es otra cosa. Yo, por ejemplo, acá tengo una respuesta, un pedido de informes que lo responde el 24 de mayo, ahora, del 2022, al cual le hago estas preguntas, las mismas que dije en la Cámara, sobre los faltantes en Dolores y en Mercedes, en los hospitales, estoy hablando de medicamentos. Y la respuesta concretamente a esa pregunta es: no hay faltante de medicamentos. Entonces, eso es claramente, hay un relato que no se ajusta con la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque no es que me crean a mí, es que durante esa exposición de esos días que tuvimos ese día y algo que tuvimos en la Cámara con el ministro Salinas y el presidente de ACE, estaba en las oficinas, en las farmacias, en la emergencia, en los lugares del Hospital de Mercedes, un cartel firmado por la Química, por la institución, que decía: estimados, agradezco difundir, en estos momentos se está atravesando una situación de grandes faltantes de ampollas, entre ellas, y va allí el nombre de los medicamentos: ranitidina, furosemide, bueno, y los nombres de los medicamentos que no son a veces fáciles de pronunciar. Pero eso por un lado, Mercedes. En el lado, la comisión de usuarios del Hospital de Dolores dice, ellos presentan una cantidad de puntos con firmas de ellos que están trabajando en eso, los 10, 12 puntos. Punto 4 dice: han faltado medicamentos básicos como paracetamol, novemina, ketoprofeno, enalapril. La respuesta que hemos recibido por parte de la dirección es que se están comprando, pero no han llegado. Bueno, y ellos, los usuarios, han enviado esta nota a los 3 diputados del departamento, a la presidencia de ACE, a la delegada de los usuarios, piden entrevistas con la dirección y no hay respuesta. Entonces, o lo que me responden en el pedido de informes es de otros lugares, de otros hospitales, o no coincide con la realidad que viven el personal de la salud, que tiene que avisar, que no a los médicos, a los que están en emergencia, que porque están atravesando una situación de grandes faltantes, estos medicamentos vamos a cuidarlos más, no vamos a suministrarlos.
Y en Dolores, los usuarios no es un grupo de un partido político, ¿verdad? Los usuarios son los que vamos a ACE y entre muchos de los que están allí quieren dar una mano en esta comisión de, digamos, de apoyo, para trabajar conjuntamente con la dirección, pero no reciben las respuestas de la dirección. Entonces, ahí ese es el doble discurso que yo veo, o doble discurso no, un discurso que no coincide con la realidad. Ujú. De hecho, cuando hace un par de semanas se daba esta comparecencia que realizaban justamente diputados y diputadas del Frente Amplio tras haber comparecido las autoridades de ACE en la Cámara de Representantes, un poco lo que explicaba en la bancada del FA era esta cuestión de que se había también intentado generar como este canal de diálogo para encontrar explicaciones y para también justamente buscar una salida a estas situaciones que están ocurriendo. Como decíamos, usted nos detallaba precisamente lo que está ocurriendo en Soriano, pero que se da en otros lugares del país también, y que se recurría a esto intentando justamente buscar una salida y no, por ejemplo, hacer una interpelación ministerial, porque eso podía tener otras consecuencias políticas. ¿Cómo recibieron el diálogo concretamente las autoridades de ACE? Bueno, el tema es que el gobierno actualmente, no solamente ACE, responde que está todo bien y que si hay algunas cosas se van a mejorar, pero en definitiva, en la realidad y en la práctica, es puro viru, por decir de alguna forma, y en el discurso y en la tierra, en la teoría, en el territorio, no pasan esas cosas, ¿verdad? Entonces, es muy difícil a veces dialogar con alguien que te dice, bueno, sí, está todo bien, por ejemplo, en Dolores, uno de los, digamos, hospitales que yo estuve mencionando, desde la autoridad de ACE nos dicen que hay un acuerdo con el Hospital Evangélico ACE Dolores. Acuerdo de complementación de servicios que asegura la cobertura de cirugía, estoy leyendo, maternidad y emergencia a sus socios y a todos, las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, si esto es así, ¿cómo es posible que los usuarios nos digan las guardias cardiológicas no están cubiertas los 7 días de la semana? El servicio materno-infantil no está funcionando, lo que lleva a que los usuarias deban ser trasladadas 35 kilómetros, esto está refiriendo al Hospital de Mercedes, como mínimo, porque si no hay lugar van a otro lado, para su atención, lo que puede poner en riesgo la vida de la madre, el bebé, etc. A ver, ahí hay uno puede ir al diálogo, pero cuando el otro también se da cuenta, tiene el mismo diagnóstico y dice, mirá, tenemos esta dificultad, no podemos avanzar en esto, vamos a ver cómo construimos algo juntos. Ahora, cuando uno va y te dice, no, en Dolores está todo solucionado, esto de que falte cirugía o el cirujano o el servicio materno infantil es mentira, no es así, está, porque hay un convenio. Ahora, los usuarios no son recibidos por nadie. Y ellos son los que lo viven día a día, bueno, es muy difícil dialogar así, ¿no le parece? Sí. De hecho, Malán, por ejemplo, una situación media similar a esto que nos está contando, también ocurrió, por ejemplo, con las declaraciones de Cipriani, achacando la falta de medicamentos exclusivamente al incendio de un laboratorio privado y deslindando completamente a ACE de cualquier circunstancia con respecto a esto. Bueno, a ver, si eso fuera así, de alguna forma podríamos entender, comprender, y habría que ver cuáles son los plazos y las medidas. También el diputado Castaing de Bar, en su momento, el 11 de septiembre del año pasado, él dijo que los médicos recetaban medicamentos sabiendo que podían optar por otros y sabiendo que no había, para perjudicar a ACE. Bueno, ninguna de las autoridades lo asumió a esta opinión del diputado como válida, ¿verdad? Pero bueno, si eso fuera así, entre todos quizás podemos avanzar en mejorar la situación, en apoyar, en protocolos, etcétera. Pero si no se reconoce la realidad, no es posible, digamos, un camino para salir del diagnóstico actual, ¿verdad? Para pronosticar algo distinto. Diputado, usted también denuncia que hay una espera para tratamientos especializados como el oftalmológico de 2 años.
Esto también ha sido un cambio drástico en cómo se venía dando la salud pública. Sí, sin duda todo lo que tiene que ver con los especialistas, las especialidades en el interior, y a medida que se va más al norte del país, es siempre más, tiene sus dificultades, ¿verdad? Ahora, 2 años me parece excesivo. Y también se habla de que a veces para obtener una consulta de medicina general hay una demora de 15 días en conseguir los turnos. Entonces, sí, hay dificultades en hacer las consultas de especialidades, traumatología, neurología, oftalmología, endocrinología, bueno, sin duda. Incluso también estoy mirando un poco la nota de la Comisión de Usuarios, que es lo que ellos plantean, dificultades en acceder a turnos de ginecología, aunque hay especialistas, pero bueno, en la práctica eso no se consigue con agilidad. Entonces yo digo, el otro día en la sesión del Parlamento nos decían que en Soriano se creaba un centro regional oftalmológico. Bueno, sí, yo digo, eso se dice una cosa, pero resulta que en la práctica y en la realidad la gente tiene que esperar 2 años para atenderse de la vista. Se ha hablado durante el año anterior de la creación de un CTI en Mercedes, cuando hay uno privado, ¿verdad? Es decir, de la complementariedad no se habla, pero bueno, se va a crear un CTI en Mercedes. En febrero del año pasado se dijo, este año queda habilitado el CTI, hasta incluso con 8 camas, dónde iba a estar, todo eso. Lo único que hay hasta ahora es un papelito pegado en un lugar donde dice, bueno, acá va a ser el CTI. Y el año pasado, en febrero, se decía, el año pasado, en este año. Se vino, se hizo un anuncio espectacular, y ojalá que se pueda hacer. Pero una cosa es el anuncio y otra cosa es lo que pasa después. Se vino, se hizo ese anuncio, resulta que después en la rendición de cuentas del año pasado tuvimos que escuchar a Cipriani y decir, bueno, no tenemos dinero para el CTI de Soriano de Mercedes. Vamos a tener que venir el año que viene a pedir dinero a ver si hay dinero. O sea que ya no era la seguridad que se había dicho en febrero del 2021, que en el 2021 quedaba instalado, sino que ahora hay que esperar al 2022, en esta próxima rendición de cuentas, a ver si hay recursos para ese posible CTI. Que insisto, ojalá que se haga, pero cuando a alguien se le dice a la población, a los usuarios en general, bueno, va a haber CTI este año, cuando se le dice, hay un acuerdo con el Hospital Evangélico, hace Dolores, que te van a atender los 365 días, las 24 horas, bueno, tiene que ser. No es que eso es el principio y dentro de 2, 3, 4 años, bueno, capaz que sí. Entonces, eso me parece que es lo que hace o plantea una dificultad o una sensación de no tener, con quién dialogar seriamente, ¿no? Claro. Malán, también, para conocer un poco más cómo funciona el sistema de salud y la atención en el departamento, cuando, por ejemplo, en este caso en Mercedes, ¿no? Ya sea una intervención, algún tipo de especialista no está disponible por estos motivos que usted nos reseñaba. Habitualmente, ¿a dónde tiene que ir a atenderse las personas de Mercedes o el resto del departamento? Bueno, el problema principal en Soriano, en definitiva, es en la ciudad de Dolores, ¿verdad? Que la segunda... Sí. ¿Por qué digo? Porque allí había una mutualista privada que tenía un sanatorio y se, retiró ese sanatorio para concentrarse en la ciudad de Mercedes. Uh-huh. ¿Qué pasaba después del tornado, incluso en Dolores, que destruyó el hospital? Bueno, muchos servicios de ACE se cumplían en el hospital, o en el sanatorio de la empresa CAMS. ¿Ah? Al CAMS hacer una reestructura y centrarse en Mercedes con su sanatorio allí, dejar un policlínico, etcétera, en Dolores, ¿qué hace el hospital? ¿Dónde envía, por ejemplo, cirugía? Si no tiene. Y tiene que enviarlo a Mercedes.
Y lo mismo el tema del servicio materno-infantil, ginecología, ¿dónde va a tener el hijo la señora? Va a Mercedes, porque antes había una complementación, de hecho, insisto, después de la situación dramática del tornado, quedó planteada de esa forma. Entonces, hoy quedó desmantelado, digamos, los servicios que durante muchos años, más de 30 años, se tuvieron en Dolores y hoy no se tienen. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una situación en la cual que hay que internar un traslado de especialista, hay que llevarlo al hospital de Mercedes, hablando de ACE, también de la gente de CAMS, llevarlo a Mercedes, que son 35 kilómetros, y si no hay lugar en Mercedes, bueno, el servicio de ACE dispone a dónde llevarlo, a qué lugar, ¿verdad? A qué hospital hacer la internación. En Mercedes no es tanto el problema ese porque, bueno, ya digo, están centralizados allí los especialistas básicos, digamos, el segundo nivel de atención en Mercedes, y está también la mutualista privada que de alguna forma en una emergencia se puede trabajar en conjunto. El problema fundamental, digamos, es en la ciudad de Dolores, y después también los turnos, por ejemplo, de otras especialidades, como lo decía, de oftalmología, etcétera, de traumatología, neurología, que eso sea más complejo, y entonces o hay que esperar ese tiempo para que puedan atender, o bueno, si no termina viniendo a Montevideo o a algún otro centro donde haya algún especialista que pueda atender, ¿no? Bien, también, por supuesto, en este sentido, con respecto a la situación del departamento, ¿qué respuestas, más allá de esta cuestión que usted nos decía recién, de que les dicen que está todo bien, en las averiguaciones que ustedes han hecho, cuáles serían las posibilidades en el corto plazo de que se pueda llegar a resolver esta cuestión del faltante de insumos básicos para la atención en el departamento de Soriano? Bueno, hay un tema que es fundamental, que es el tema de la rendición de cuentas, ¿verdad? Que va a ser ahora a finales de junio. Va a ser, sí, el 30 de junio termina el periodo de la entrega, digamos, de la rendición de cuentas, y después se tendrá su tiempo parlamentario. Pero el asunto es si en el presupuesto yo pongo menos dinero para determinada acción, digamos, vamos a llamarle compra de medicamentos, y en el mercado los medicamentos, como todas las cosas, hoy hablaba de que los sueldos te llegaban hasta el 12 de cada mes, bueno, ¿por qué? Porque los precios suben, y los medicamentos también han subido, y en esta época los laboratorios y las farmacéuticas, digamos, son los que han tenido un mayor rendimiento, bueno, han subido los precios. Uh-huh. Entonces, con menos dinero, yo tengo que afrontar una compra de mayor cantidad o la misma, o mayor cantidad de medicamentos, sí, porque hay más personas que están, digamos, en ACE ahora. Entonces, aquí hay una dificultad. Si no se puede comprar, no es posible después tener el medicamento. Entonces, yo creo que el camino es ese, que se pueda plantear, digamos, bueno, hay alguna dificultad en esto, tenemos que tener cierto stock, para tener cierto stock necesitamos tantos dineros, y bueno, y preverse en la próxima revisión de cuentas. Esperemos que, más allá de que nos digan como que sí, está todo bien, sí, cada uno de las autoridades que no quiere que su digamos, su sector caiga, o su sector se vea digamos, criticado por la población, buscarán las mejoras para que esta situación se vaya mejorando. Entonces, esperemos ver en la próxima rendición de cuentas que hay, bueno, un aumento en el rubro medicamentos, o en lo que se destina para ACE, para ir, digamos, de alguna forma remediando esta situación, para ir avanzando también en algunas, digamos, promesas incumplidas, como esta que decía de los convenios de complementación, o lo que fuere posible, el tema de los CTI que se han denunciado, o el personal también, que a veces no se ve que no hay digamos, un refuerzo en determinadas áreas. Entonces, creo que por ahí pasa el tema en este momento.
Bien, cuando hicieron la comparecencia también hablaban con sus compañeros y compañeras de bancada de otras irregularidades que han detectado, digamos. Me gustaría preguntarle, antes de despedirlo, diputado, sobre esta cuestión, ¿cuáles son las otras cuestiones que han venido detectando en el funcionamiento de ACE como unidad ejecutora, que al margen de esta cuestión de la rendición de cuentas, que implica la distribución de recursos en el funcionamiento general de ACE, han venido detectando como equivocadas o erróneas? Bueno, yo vuelvo a lo que hemos realizado nosotros. Nosotros hemos hecho algunos pedidos de informes o también los hemos enviado por acceso a la información pública, Sí. porque a veces los informes no se nos responden, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que hacíamos es cómo es el ingreso de las contrataciones que viene haciendo ACE, porque también entendemos que hay allí algunas situaciones bastante complejas de personal, a veces de confianza o no de confianza, que en algún momento por la emergencia sanitaria se debió contratar sin hacer llamados, pero tampoco se tuvo en cuenta, o los requisitos por lo menos que nos dicen que se tuvieron en cuenta no coinciden con las personas que después se contrataron. Uh-huh. Y eso ha hecho, por ejemplo, que varios médicos o personal médico haya renunciado a ACE, porque no hay una buena relación con la dirección, incluso también direcciones que han sido desmanteladas. Se ha venido realizando un trabajo y en determinado momento esa dirección cae y hay otro. Está bien, esto está dentro de las posibilidades de ACE en este momento, del directorio. Ahora, cuando uno tiene un plan de trabajo y ese plan de trabajo se va conduciendo y se va llevando en forma positiva, digamos, no vemos esa situación del cambio sobre la marcha de las autoridades. Y lo que está detrás de todo esto, creo, según esto que estoy viendo de las respuestas de los pedidos de informe que estamos ahora Uh-huh. chequeando y analizando, es ese malestar que hay en muchas personas que están trabajando allí, trabajadores de la salud, funcionarios, que pueden ser médicos o no médicos, con cómo se viene gestionando esto, que muchas veces pasa por el amiguismo o el clientelismo, o yo te debo tal cosa porque en la campaña me ayudaste a juntar votos en tal otra cosa. Entonces voy digamos, manipulando a veces la gestión de tal forma que se resiente. El que viene hace muchos años trabajando con experiencia en determinadas situaciones, bueno, llega el momento de que hay que elegir el personal y no hay llamado, y cuando se elige a alguien que no tiene esa expertise. Por ahí hace que si el personal calificado puede tener trabajo en otra mutualidad o en otro lugar, bueno, se va porque dice, bueno, aquí no me valora, ¿verdad? Entonces, va por eso, eso me parece que es una cosa importante a la gestión, porque sin duda lo hemos conversado, esto lo estoy diciendo con algunos médicos, y realmente están mal por este manejo que se viene haciendo de la gestión, ¿no? Bien, diputado Enzo Malán, Sí, Fer, dale vos. No, perdón, Diego. No, diputado, que nosotros sabemos que usted va a seguir con el tema, así que lo vamos a seguir convocando a Ciudades Invisibles para que nuestras oyentes y nuestros oyentes estén al tanto de lo que está sucediendo. Nosotros día a día tratamos de salir un poco de Montevideo y de traer las noticias que a veces no resuenan en los grandes medios. Así que lo estamos comprometiendo al aire a mantener este tema vigente con las novedades. Sí, sin duda, a través de esta respuesta que nos han dado, nosotros la vamos a cotejar con los involucrados, digamos, ya sean los usuarios, ya sean los médicos o también el sindicato, para ver si realmente se ajusta a esa realidad que decíamos, o es parte de ese relato. Y bueno, agradecerles a ustedes por estar cerca, digamos,
de las situaciones que pasan también en el interior del país. Muy bien, muchas gracias. Nos acompañaba en la mañana entonces de Ciudades Invisibles el diputado por Soriano del Frente Amplio, Enzo Malán. Estás escuchando Ciudades Invisibles.